9:31, seguimos con más información. Reiteramos la encuesta que tenemos disponible a través de la cuenta del Twitter @C9N Paraguay, donde hay que decir, Violeta, la gente se está aprendiendo realmente y está dejando su voto y por sobre todo está dejando su comentario, que también es sumamente importante. Así es, ponemos a pleno un ratitito, ¿verdad? Sí, 14.3% dice que sí está de acuerdo y el 85.7% amplia mayoría dice que no, y tenemos más de 200 votos. A propósito de esto, ¿verdad? De la encuesta que les estábamos ya mostrando hace instantes y también lo que estábamos desarrollando, Fer, le saludamos a Fernanda Chamorro, que está en vivo y en directo. Fer, nosotros estábamos leyendo recién nomás con Ale todo lo que es el marco legal de animales silvestres y decíamos que menciona tortugas, loros, monos y otros. Pero decíamos, hay una diferencia enorme entre tener una tortuga en tu casa y tener un ciervo. Y es ahí donde uno empieza a preguntarse, entonces, ¿cuáles son los requisitos para tener un animal así en casa? Exactamente, es por eso que acudimos aquí hasta la gente del MADES. No sé si es la misma normativa la que estaban leyendo, ustedes me van a decir, compañeras. La ley 96-92 de vida silvestre, ¿puede ser? Exactamente, esa misma. Ok, bueno, y sobre eso le vamos a consultar aquí a Frederick Bauer, él es director de vida silvestre del MADES con respecto a este tema. ¿Por qué? Y acá queremos hacer bien la precisión, director, de qué pasa con el ciervo con respecto a esta normativa. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, sobre el caso que nos atañe, que es el trágico fallecimiento de este señor militar, el ciervo Axis, que es el causante, digamos, de este infortunio, este accidente, es una especie exótica, no es una especie nativa. El ciervo Axis, o su nombre científico Axis axis, es una especie oriunda de la India. Entonces no está cubierto o no es atribución no cae bajo la atribución de la ley de vida silvestre, porque la ley de vida silvestre establece claramente en sus definiciones que cubre a las especies de fauna nativa o autóctona. A ver, podemos mostrar ese artículo, directora, ahí está, que ustedes también ya estaban compartiendo, compañeras, pero siempre es bueno hacer esta precisión con los que saben, ¿verdad? Este es el artículo 2. Sí, el artículo 2 establece que a los fines de esta ley se entenderá por fauna silvestre a todos aquellos animales, vertebrados e invertebrados, que de forma aislada, conjunta, temporal o permanente tienen el territorio nacional como área de distribución biogeográfica, es decir, que de forma natural, sin intervención del hombre, se distribuyen en el Paraguay. Entonces, cubre solo a las especies nativas esta ley. Y las especies nativas sí, si alguien tiene bajo régimen de tenencia doméstica, el artículo 38 claramente dice que deben estar registradas acá, es decir, que está prohibido tenerlas sin permiso del MADES. Las nativas. Las nativas. Las nativas. Dice, prohíbese a partir de la promulgación de la presente ley la tenencia y exhibición de todas las especies de fauna silvestre y, para acortar, que no cuenten con la expresa autorización de la autoridad de aplicación. Es decir, deben tener una expresa autorización de la autoridad de aplicación. ¿Y qué pasa con el ciervo que no es una especie nativa entonces? Bueno, entonces en este caso no es cubierto o no cae bajo las atribuciones de esta ley, entonces no requiere un permiso de tenencia del MADES. Entonces habría que ver si existen otras normativas que no sean normativas ambientales bajo las cuales se requiera. Sin embargo, porque cada vez más hay gente que tiene especies exóticas, nosotros estamos trabajando en una normativa para que todos aquellos que tienen especies exóticas deban registrarlas, pero ya no bajo la ley de vida silvestre, porque esa ley, como dice claramente, solo cubre las especies nativas, sino bajo otra ley que es la ley de diversidad biológica, es decir, de la Convención de Diversidad Biológica, que establece que todos los países que firmaron ese convenio deben controlar las especies exóticas que puedan en el futuro causar algún impacto sobre las especies nativas. ¿Ese es un convenio internacional? Es un convenio internacional. ¿Firmó también el Paraguay? Sí, y está ratificado por ley, que es la ley 253, que aprueba el convenio sobre la diversidad biológica. Y justamente en el artículo 8, inciso H, establece que los países que firman van a impedir que se introduzcan, controlarán o erradicarán las especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitat o especies. Entonces, para evitar que haya algún efecto sobre nuestros ecosistemas nativos,
vamos a controlar y estamos en proceso de reglamentar este artículo justamente, es decir, de llevar un control de esas especies exóticas. Hasta el momento, entonces, director, podemos decir que con respecto a la tenencia de ciervos, por ejemplo, ¿hay un vacío legal? Exactamente, o sea, con respecto al ciervo axis, porque recordemos que hay especies nativas de ciervos también, el ciervo de los pantanos, el ciervo pampa, están los venaditos, los guazú, entonces ahí sí cubre la ley de vida silvestre. Okay. Bueno, te quiero poner el sistema de retorno, director, ahí están los compañeros también en piso que están con algunas consultas que te quieren realizar, ahí les escucha el director, compañero. Sí, ¿Cómo le va, director? Gracias por el tiempo. Estamos acá con Alejandra, Marcelo, ya también que se suma al equipo. Yo soy Violeta. Director, me encantaría arrancar por lo que seguramente la gente le preocupa, ¿verdad? ¿Cómo ingresa un ciervo? ¿Ustedes tienen alguna información de cómo llegó el ciervo hasta Mburú Villaroga? En el caso particular no tenemos conocimiento sobre cómo llegó. Sí tuvimos una consulta en su momento sobre si requería o no un permiso de tenencia, a lo cual contestamos que no requiere un permiso de tenencia, ¿verdad? ¿Y hace cuánto se hizo esa consulta, director? El año pasado. Okay. Hace poco más de un año. Sí. Y por otro lado, cabe recordar que esta especie está ya introducida en el país desde los años 70 u 80, ya que había una población en el jardín botánico, en el jardín zoológico de Asunción, de estos ciervos axis. Es decir, no son animales que fueron ingresados recientemente al país. ¿Y esa población que decía de los años 70 fue algún regalo presidencial en aquella época? Porque se hablaba mucho de que el presidente Stroessner también regalaba especies nativas, había un intercambio, ¿pudo haberse dado de esa manera? Podría haberse dado. Yo legalmente no manejo el historial, simplemente tuvimos la consulta ya sobre si Mburú Villaroga requeriría un permiso por este ciervo y les contestamos que no requiere, ya que ellos sí cuentan con un registro de sus especies nativas, que son un ñandú, un tapir, 2 guacamayos, que actualmente ellos cuentan con el permiso de tenencia, y cuando nos solicitaron si para este ciervo también requería, le contestamos que no requiere. Ahora, director, ¿ustedes tienen una lista, por decirlo de alguna forma, de otros animales exóticos también, o personas que hayan también preguntado acerca de requisitos que se necesita para la tenencia de estos animales? Sí, constantemente recibimos las consultas por vía telefónica a menudo. Hace poco hubo un caso muy sonado de una pitón que se había escapado en Fernando La Mora en una casa, y fue el mismo caso. En ese caso también no requiere bajo la normativa actual, no requiere un permiso de tenencia doméstica, pero como mencioné recién a su compañera, estamos trabajando en esa normativa, ¿verdad? Pero actualmente no está requiriendo. Sí, o sea, es que creo que con esto nos damos cuenta que esa normativa tiene que ser ya hasta incluso urgente, porque yo le pongo nomás de la siguiente manera. Entonces, si a mí me regalan un animal que no es nativo, yo puedo tenerlo en mi casa bajo este vacío legal que existe, y eso puede incluso poner en riesgo la vida de otras personas. Muchísima gente ya está teniendo. Por eso. Muchísima gente ya está teniendo, mucha gente está teniendo cotorrita australiana. Ajá. Y esas cotorritas australianas son, a los efectos de la ley, es lo mismo que un ciervo axis, que una pitón, una cotorrita australiana, una cacatúa, un erizo africano. Son especies exóticas. Que están en nuestro país. Son exóticas para nuestro país, claro, pero son nativas de otros países. Pero ustedes tienen informes de que esos animales están en nuestro país. Tenemos informes, sí, claro. Director, ahora en este caso específico, ¿no?, de este ciervo, ¿qué informe se brinda? Imagino la Fiscalía va a actuar en esto, hay un informe policial, hay una persona fallecida. ¿Cuál va a ser el papel que el MADES va a jugar en medio de la investigación? Bueno, nosotros, como lo dice el nombre, el Ministerio del Ambiente cubre todos los aspectos ambientales, ¿verdad? Y las legislaciones ambientales. Entonces, con respecto a esta especie en particular, actualmente no hay ninguna normativa ambiental que cubra la tenencia de estos animales. Claro, a ver ese vacío legal. Sí, habría que ver si hay...
sí había que ver si cae bajo el dominio de otras leyes, como quizás algunas, quizás municipales o de bienestar animal. Pero hablando pura y llanamente de las leyes que maneja el MADES, no. Claro, pero lo importante sería ya sentar un precedente también a partir de ahora, ¿no? Evidentemente, no esperar a que se repita una situación similar con otra especie que es exótica y que, como usted hace un ratito decía, está circulando en nuestro país. Es decir, lo importante sería no actuar en consecuencia, ¿no? Sí, pero tenemos que considerar que justamente la normativa ambiental se ve para precautelar el bienestar de los animales y del ambiente. Para precautelar el bienestar de las personas hay otras leyes específicas, está la responsabilidad civil, hay otros temas, pero es como si vos tenés un pitbull y le ataca a otra persona. Por eso van a dejar de tener pitbull todas las personas. Eso ya depende de otras legislaciones y es tu responsabilidad civil como propietario del perro, ¿verdad? Ahora, pero ya sí, no corre por las legislaciones ambientales. Yendo un poquitito a lo que tiene que ver con la protección ambiental, que como dice es su área de acción, ¿verdad? Cuando hablamos de un ciervo, un animal salvaje que supongo yo tiene ciertos requerimientos en cuanto al espacio para poder moverse, el comportamiento que puede tener con otros animales, ¿cuáles son algunas, no sé si recomendaciones que se le pueda dar a partir de ahora al Ejecutivo, algún manejo en particular? Porque sinceramente genera mucha preocupación que se pueda repetir esta historia ya con otros uniformados, incluso con los integrantes de la familia presidencial. Sí, el tema es que cualquier animal, y más aún si son animales de origen silvestre y no tuvieron esta domesticación de miles de años como el perro, el gato, por ejemplo, son animales que son territoriales. Y aunque les cuidemos lo mejor que podamos para ellos, el mismo caso de las pirañas que hablábamos con otras personas también, que está sucediendo, los animales silvestres son territoriales y cuando uno ingresa en su habitáculo, en su hábitat, pueden defenderse cuando se sienten amenazados, ¿verdad? Y eso es también, inclusive puede suceder con los animales domésticos. Entonces son cuidados que uno debe tener. Nosotros desde el MADES lo que tenemos específicamente para los animales silvestres nativos son normativas que vos mencionaste claramente que hay que tener para el bienestar de los animales. Tipo, hay tamaños mínimos de recintos de acuerdo a la especie, ¿verdad? Varía de acuerdo a la especie. Tamaños mínimos de recinto, hay que proveerles de agua, hay que proveerles de alimentos según la especie, hay que proveerles de un refugio contra las condiciones extremas. Entonces, eso sí está reglamentado también. Director, ¿y qué va a pasar a partir de ahora con este animal? ¿Ustedes van a intervenir, van a averiguar? De hecho, como te mencioné, en el caso particular del ciervo Axis no cae bajo nuestro dominio, nuestra ley. Sí, los otros animales silvestres que ellos tienen y que justamente regularmente se fiscaliza la tenencia de esos animales que son nativos, ¿verdad? Sí, volviendo nomás a lo que estaba mencionando con respecto a las recomendaciones, director. Entonces, lo que me gustaría nomás entender un poco cómo se va a manejar esto. Yo entiendo que existe este vacío, que no entra en el marco de la normativa, etcétera. Pero se recomendaría tal vez al Ejecutivo, no sé quién pues se encarga exactamente de estos animales, pero trasladarlos a otro sitio que sea un poco más amplio, que no esté en contacto con gente. Eso es lo que me gustaría saber un poquito, qué recomendaciones le van a dar a partir de ahora al Ejecutivo. Ahí yo me estoy saliendo, o sea, yo me voy a salir ahora un ratito de mi rol de director, porque de mi rol de director que maneja la ley de vida silvestre no corre bajo estas recomendaciones que vos me estás diciendo, ¿verdad? Ahora, mi rol como profesional en fauna silvestre, yo recomendaría que justamente a los cuidadores de estos animales tengan mucho cuidado de mirar bien si los animales están tranquilos, si están inquietos, porque como mencioné antes son animales silvestres. Claro. Y hay una corriente cada vez mayor tanto de profesionales como de aficionados que están propagando la ideología o las ideas de que los animales silvestres no deben ser mascotas, ¿verdad? Es una corriente que tenemos que ir desaprendiendo como pueblo paraguayo, que tenemos demasiado esa costumbre de querer tener nuestro loro, nuestro monito, y es algo que obviamente se refleja también en todos los habitantes, claro, inclusive nuestros mandatarios, que es una costumbre nacional. Sí, y podríamos ir haciendo una transición
hacia ir disminuyendo esto, ¿verdad? Claro, y me gustaría profundizar un poquito más, director, porque imagínate, o sea, vos hablas de un ciervo que está normalmente en un ambiente de bosque, no sé qué específicamente, si es bosque, selva, lo que le corresponde, pero está metido en medio de la ciudad, cierto, tiene un espacio grande, pero escucha el tráfico, el desorden citadino, eso puede alterar, me imagino, el calor extremo también, o sea, yo calculo que eso le va también influyendo en el carácter. Pero viste que nosotros pensamos en el ciervo porque el ciervo y es bosque, pero nosotros no pensamos en esas mismas consideraciones que vos decís. No consideramos cuando tenemos un monito, un loro, y con ellos también tenemos que pensar en esas mismas condiciones. Se aplica exactamente lo mismo, así es. Claro así que es. va desde la alimentación. Son todas y demás. consideraciones que hay que ir teniendo en cuenta. Sí, son todas consideraciones que hay que ir teniendo en cuenta. Por eso que justamente yo te preguntaba, director, qué se recomendaba después. Pero como estabas hablando del marco de la ley que no te permite, y ahora me encanta que hayas salido un poco de ese cuadro y hayas opinado más que nada desde tu profesión, porque acá hay que tratar de prever, evidentemente, que el animal esté en condiciones que no tenga más este tipo de reacciones y que una persona tampoco siga en riesgo. Entonces alguien debe hacerse cargo de esto, y más todavía llamando la atención que últimamente hay varias casas allá en el barrio en Burucuyá, por ejemplo, que siempre era objeto de intervención, en donde habían guacamayos y demás. Y es por eso que a mí tanto me llamó la atención cuando un ciervo en Burubicharoga, o sea, depende de quién tenga el animal para que se actúe. Eso pensé en principio, pero ahora que me decís que sale del marco de ustedes, me quedo más tranquilo, y entonces entiendo que pasa por responsabilidad exclusiva del propietario de este animal, que evidentemente ahora deberá responder de alguna u otra forma ante los requerimientos, ¿no? Porque claro, se perdió nada más y nada menos que una vida. Es decir, acá no estamos hablando de un hecho menor. Entonces, alguien tiene que reaccionar ante este tipo de situaciones y generar, si no se puede, algún tipo de castigo, por lo menos conciencia, claro. ¿no? Y ahí está el Ejecutivo, ¿verdad? Y hablaba también el director de la responsabilidad. Otros animales, director, que nosotros tal vez ya lo vemos como normal y que están también dentro de estas especies exóticas que no son nativas. Lo que está creando muchísimo auge últimamente, y en redes sociales se ve, son justamente serpientes exóticas como pitones, algunos lagartos, inclusive el erizo africano que se está vendiendo de repente. Y eso sí, hay casos donde ni siquiera tienen una licencia o un estudio de impacto ambiental para criarlos, ¿verdad? Pero de hecho ha sucedido que nosotros tratamos de llegar a esas personas y directamente nos bloquean en sus redes, o es difícil de repente. Así que nosotros dependemos mucho de las denuncias que hagan. Existe un portal de denuncias públicas del MADES. Yo animo a la gente a que realmente acceda a ese portal de denuncias y nos pueda brindar siempre los datos cuando se encuentra con un ilícito de este tipo. Es muy Teniendo interesante. en cuenta eso también, director, entonces no se le podría tampoco imponer ningún tipo de multa a esas personas, teniendo en cuenta de que, bueno, la ley en este caso no se rige para esos animales. Ahí hay dos cosas diferentes. Para la tenencia no, para la tenencia doméstica no, pero alguien que está criando y comerciando con eso, ahí ya cae bajo otra ley, que es la ley de impacto ambiental, porque para tener un criadero debe tener instalaciones, ¿verdad? Claro. Ahora, una cosa, es también de por ahí una falta nuestra, y hablo como medio de comunicación, el no tocar con frecuencia estos temas, esperar también a que algo ocurra para reaccionar. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo conozco gente que tiene husky siberiano, el perro ese que es tan hermoso, ojos azules, todo chuchi, lo que vos quieras, no es nativo. y los muchachos le traen acá con 45 grados de calor a ese pobre cristiano, ¿verdad? Y cómo, o sea, eso es un atentado también hacia el derecho del animal. Vienen los muchachos y le pelan, no, le decimos llevar a la peluquería y le rapan. Pero ese animal No es nativo, no es Marce, nativo, no está listo para compartir, o no es compatible con esta temperatura. El tipo te sale allá con 2 o 3 grados bajo cero en julio y se tira al pasto y está feliz. Pero en verano se muere de calor, y ese tipo de cosas yo creo que hay que generar conciencia también, director. Sí, menos mal, existe también ya desde unos años, desde el 2014, 2013 más o menos, la ley de bienestar animal, que cubre ese tipo de aspectos, que anteriormente no contábamos con esa ley, pero ya actualmente contamos con esa ley, que también estaba un poco huérfana, sin una autoridad de aplicación, pero que desde el año antepasado está con la autoridad de aplicación, que es la Dirección Nacional de Bienestar Animal, que está la doctora Teresita Álvarez al mando ahora mismo de esa dirección. Que tuvo mucho problema también la dirección. Muy buen trabajo con el tema.
Sí, pero están haciendo lo que yo veo en redes, un muy buen trabajo cuando hacen seguimiento a los animales abandonados y demás, ¿verdad? Director, ese convenio internacional que estabas mencionando y que fue ratificado por ley, ¿podemos mencionar un poquito de detalles para conocer también? El convenio de diversidad biológica es un convenio que Paraguay es signatario, y dentro de los compromisos que los países tienen para proteger a las especies nativas, es decir, un artículo que se llama conservación in situ, es decir, conservar a los animales en su hábitat. Hay un artículo que habla específicamente, un inciso que habla de que estos países contratantes o firmantes van a controlar las especies exóticas que puedan causar un daño a las especies nativas. Ese artículo está expresado de una forma muy general y no está reglamentado. Entonces, actualmente estamos trabajando sobre una resolución donde exija que todas las personas que inclusive tengan bajo tenencia doméstica deban registrarse también. ¿Por qué? No porque la tenencia en sí sea un problema, sino porque tenemos que saber qué animales hay, dónde están, hay, para poder llevar para poder llevar un control y evitar futuros posibles impactos sobre la fauna nativa, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí. Por eso es tan importante. Y ahí nomás yo suscribo también lo que dice el director. Hay que denunciar. Si yo conozco que en mi vecino o en la quinta de no sé quién tienen un animal que no es propio nuestro y que evidentemente no tiene ningún tipo de documento, hay que denunciar también porque se tiene que saber. Claro. ¿Verdad? Hay que dejar de normalizar y suscribo más todavía lo que decía el director de que hay que desnaturalizar esa idea de que los animales silvestres o exóticos tienen que estar en casa. Sí. O sea, eso está mal, desde todo punto de vista, sean nativos o sean importados. Así que yo creo que con esto clarificamos un poco más también el conocimiento que teníamos. Claro. Y creo que tenemos que asumir también la responsabilidad como sociedad de denunciar cuando algo está mal. Y sobre todo también para saber hasta qué punto el MADES puede intervenir en estos casos. Porque como Marcelo también estábamos diciendo nosotros, bueno, es la casa del presidente, él es el que tiene este animal, hasta qué punto también el MADES puede intervenir, pero ahora sabemos que realmente no hay una ley. Y hay un vacío legal. Hay un vacío legal y de forma urgente se necesita también esclarecer ese punto para evitar que se registre cosas como lo que veíamos, una persona fallecida que fue atacada lastimosamente por este ciervo. Y eso por un lado, ¿verdad? La parte cómo afecta al humano y lo que también decía el director, la integridad, los derechos del animal, que tal vez una cacatúa no te va a hacer el daño que te haría un ciervo, pero de igual manera sufre, ¿verdad? Todo este ambiente que no es propio de su especie. No sé si tienen alguna consulta más ustedes. Más que agradecer al director, ¿le parece? Y a Fernanda. Muchas gracias también, Fernanda, director, muy amable. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Qué charla más ilustrativa, ¿no? Y traigo nomás también a colación lo que ocurría ayer, creo, con estos pitbulls que atacaron a sus dueños, que los desconocieron prácticamente cuando ellos trataron de defender a un gatito que había entrado dentro de la casa. Es decir, cierto tipo de mascotas generan algún tipo de riesgo en la tenencia, entonces tenemos que ser conscientes, como decía el director, saber bien qué tipo de animales puedes tener, domesticarlos y saber manejar las consecuencias posteriores también que se pueden presentar. Con mucha responsabilidad, Marcelo. Claro, esa es la palabra que no nos puede faltar en ningún animal que tengamos en casa, ¿verdad? Sea un gatito inofensivo, sea lo que sea. Incluso nos enteramos que el loro también tiene que tener una documentación, así que la gente que no tiene esta documentación para tortugas, monos, loros, etcétera, hay que hacerlo, hay que hacer ese trámite. Y los demás que tenemos animales, mascotas, responsabilidad por sobre todas las cosas, porque no solo le pueden generar la muerte a un ser humano, pueden haber otro tipo de reacciones, de daños, incluso para el animal también, o sea, responsabilidad sobre nuestra mascota y también sobre cómo puede afectar a los terceros. Hay que tener mucha conciencia y por sobre todas las cosas asesorarse. Porque es lo que hace el paraguayo, la paraguaya normalmente. Le dice, yo quiero un Rottweiler, pero tengo que asesorarme qué tipo de manejos tengo que tener con ese animal. Claro, el husky, el pitbull, por citar alguno, ¿verdad? No sé, un caniche, llamarle. Claro. Pero asesorate vos con gente que entiende sobre el tema para no
pasarla mal vos, ni mucho menos también del hacerle animal. pasar mal al animal, Claro, exactamente. claro. Ya vamos a compartir nuevamente la encuesta que tenemos a través del Twitter, @C9N Paraguay, porque realmente la gente está respondiendo y hay uno de los mensajes que menciona esto que dijo el director. Ajá. Paraguay ratificó la Convención de Diversidad Biológica y aprobó la ley 253 que insta a prohibir, controlar y erradicar la introducción de especies exóticas. La presidencia debe ser la primera instancia en comprometerse con acuerdos internacionales de conservación, dice uno de los mensajes. Hasta el momento tenemos un 88% que votó por el no, está de acuerdo con domesticar animales, y sí, un 12% apenas. Otra de las respuestas dice: no se debería, pero el ser humano lo viene haciendo hace miles de años y más cuando lucran dañando a la fauna, flora y el equilibrio delicado de los ecosistemas. Dice también otro de los mensajes, dicen algo pero no les calienta cuando compran animales silvestres. Y ahí entramos otra vez en otro tema que es la comercialización. Exactamente, el mercado negro de mascotas. Y quiero interrumpir un segundito porque acá me pasan también el dato que la municipalidad también tiene una multa establecida para este tipo de situaciones y habla de animales exóticos, animales que se encuentran fuera de su hábitat natural y que por lo tanto son extraños al espacio en el que habitan o en el que han logrado desarrollarse accidental o voluntariamente. Habría que ver, ya tenemos la respuesta del MADES, pero Sí. habría que ver un poco la municipalidad. Por cada municipio. Y en este caso de Asunción, ¿verdad? Incluso, vos sabés que me arriesgo, Bio, perdón que te interrumpa, Sí, a no, decir no. Que hasta no existe. No, en Asunción te dicen que sí, pero no quiero ver, por ejemplo, municipios más alejados como Juan de Mena, No, por pero yo ejemplo. te voy directamente a la municipalidad de Asunción porque es su ámbito, ¿verdad? Y Claro. porque me pasan el dato. Pero habría que ver un poco si realmente la municipalidad le dio algún permiso al Amburu Villaroga, al Ejecutivo, para tener el animal y cuál es el elemento que utilizan como base. Porque si la ley, si el animal no está contemplado en la propia ley y en la ordenanza, habría que ver un poco eso, si tienen realmente permiso para tener al animal allí, ¿verdad? El famoso avestruz ñandú también suele Sí, ser tenido eso hay como, muchos. como mascota. Bueno, pausa, señorita, si no, chao. Ya Dale, volvemos, ya volvemos. venimos. Agua de la Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Moronví. Cada vez que tomas agua de la costa, ayudas a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná, que es la causa principal de la reserva. Además, hogar del yaguareté y otras especies de fauna y flora. En esta quinta edición, llegamos juntos a 350.000 árboles plantados. Sumate y